Solo ante ti. Solo ante ti, Señor. A nadie más. Aunque en alguna época lo hice, Señor, hoy está tuyo. Tú me hiciste cambiar. Tú me hiciste vivir como has hecho vivir a todo tu pueblo un camino nuevo que hoy empezamos de vuelta a transitar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por tu pueblo que ha venido a honrarte y a venerarte. Gracias por la fuerza que nos das día a día para poder cumplir con tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, el pueblo bate sus palmas para honrarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches o buenas tardes, no se sabe, pero bueno, ya son más de las 7, así que en otra época estábamos buscando la luz ya, ¿no? Así es el Señor, nos alumbra todo el tiempo. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, la verdad que es difícil encontrar una palabra porque todas las palabras nos ayudan a bien, dice, ¿no? Así que empecé a leer y Dios me puso el nombre de un profeta, ¿no? Isaías. Y hay mucho para decir de Isaías, ¿no? Hay muchísimo. Pero había que elegir un tema. Así que vamos a estar leyendo Isaías 33, del 1 al 5. Sabemos que el gran profeta nace allá por el 765 y muere de una manera muy trágica, ¿no? Allá por el 690 y algo antes de Cristo. Pero en su trayecto sobre la tierra nos hizo entender muchas cosas y nos dio la gracia de que presentó a Jesucristo antes de que Él empiece a caminar sobre la tierra. Así que pensar que Isaías fue un personaje que hizo enojar a muchas personas y por eso tuvo el final que tuvo, ¿no? Así que fue aserrado por la mitad con un serrucho. Y lo extraño de esto es que un familiar fue el que lo hizo, ¿no? Su propio nieto, que era el hijo de Ezequías. Así que cuando elegí esta palabra entendí que cuánto nos falta a cada uno de nosotros, ¿no? Para poder sacrificarnos por aquel que se sacrificó por nosotros. Perdón si me corto, pero hay una presencia muy linda hoy aquí. Y espero que cada uno de ustedes la aproveche y se la lleve a su casa y la siga aprovechando hoy también. Bien, vamos a la palabra. La palabra del Señor en Isaías 33 dice: Jehová traerá salvación. Gloria a Dios que sí sea. Y la palabra del Señor dice:
Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtades, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Palabra del Señor en esta noche. La historia que cuenta es que el juicio que se viene, en este caso para el pueblo de Judá, porque no supo elegir a quienes podían estar a su lado para seguir adelante y para salir del pecado. Y eligió en esta parte Judá a alguien que lo iba a defraudar. Por eso Isaías, antes que suceda todo esto, ya proclama lo que va a acontecerle a Judá. Cuando nosotros encontramos que hay un contraste entre el juicio de Dios y los opresores, pero nosotros lo que queremos hacer es luchar con nuestras propias fuerzas. No nos damos cuenta que no tenemos la posibilidad de poder salir victoriosos si luchamos solos. Porque la palabra bien lo dice, que no es una lucha de carne contra carne. Pero Judá eligió a los asirios, ¿no? Y era un pueblo que lo único que le interesaba es tener más dominio y tener riquezas. Por eso la palabra de Isaías nos muestra que hay justicia, pero también nosotros tenemos que tener una fidelidad a Dios. En esa fidelidad tenemos que poner nuestra fe para que Dios haga la obra en nuestras vidas como nosotros nos imaginamos, pero muchas veces no es así. Por eso, si recorremos la palabra, estos 5 versículos, vamos a ver que en el versículo primero, vamos a tratar de leer el versículo y tratar de escudriñarlo, ¿no? El versículo 1 dice: ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces lealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, será tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. En esta denuncia, es una denuncia profética porque todavía no había acontecido todo esto.
pero esto se ve después. Pero si nos ponemos a pensar en el desarrollo, hay una palabra que dice hay. Y no es la única palabra hay que existe en Isaías, ¿sí? Hay muchos otros hay. El hay para nosotros es juicio, porque nosotros muchas veces siempre decimos guay de lo que hagas, ¿sí? Porque cada cosa tiene su consecuencia para nuestras vidas y para estos personajes que no supieron cuidar sus amistades. ¿Por qué? Porque siempre hay opresores. Y Asiria en ese momento tenía poder. Entonces, siempre fue el opresor histórico de Judá. Y en esa tradición, yo siempre la asocio a lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Todos en algún momento hemos sido traicionados, muchas veces hasta por nuestros propios familiares. Porque es muy difícil permitirle al Señor que Él haga la obra y nosotros seamos obedientes solamente a traer ladrillo, a traer el cemento y a construir lo que Él nos pone en cada uno de nosotros. Por eso existe ¿cómo decirte? Una ley de retribución divina. Cuando nosotros entendemos eso, vemos que el Señor en un principio ya instaló algo de lo cual es una justicia universal. ¿Por qué universal? Porque el Señor nunca hizo acepción de personas. Entonces, a todos nos toca por igual. Cristianos y no cristianos. Pero lo que dice la palabra en sí, dice, cuando acaben de saquear, será saqueado. Qué duro para cada uno de nosotros, ¿no? Porque pensamos que nosotros no somos saqueadores. Sin embargo, como dije anteriormente, tropezamos y nos equivocamos. Y después reconocemos nuestro error y salimos adelante y tratamos de enmendar lo que hemos hecho. Lo bueno para nosotros es que el Señor es un Dios justo. Pero Él no pasa por alto la iniquidad. Cuando nosotros cometemos algún error, tenemos que hacernos cargo, porque nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Cada uno de nosotros, como le pasó a Judá, tuvo la consecuencia. Y esa consecuencia fue que perdieron todo. Ahora bien, para nosotros siempre hay una aplicación sobre la palabra que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y el Señor ya te lo dice, que ninguna injusticia va a quedar impune delante del Señor. Y nosotros muchas veces pensamos que esta zafamos, pero nos olvidamos que tenemos un lugar pendiente para estar todos de pie en ese tribunal. Y gloria a Dios que nos llegue, ¿no? Entonces, si nosotros
nos damos cuenta que por nuestras acciones pueden haber consecuencias eternas. ¿Esto qué quiere decir? Nos portamos mal, nuestro juicio no sale bien y nos espera una eternidad difícil, porque todos entendemos lo que es el bien y lo que es el mal, y luchamos todos los días por eso. Por eso tenemos que evitar que las consecuencias externas sean para mal para nuestras vidas. Por eso Dios te da la posibilidad de rehabilitarte, de conocerlo realmente. Y yo soy un testigo de eso, ¿no? Que durante tantos años hice lo que quise, creyendo de una manera que creía que estaba todo bien y que no le hacía nada mal a la iglesia a donde iba, ¿no? Al catolicismo. Y que nadie tampoco me enseñó a respetar los símbolos, que hacían hacer pactos nomás, ¿no? Primera, segunda comunión, bautismo, confirmaciones y qué sé yo cuántas cosas más, pero nunca te explicaban el porqué de nuestras consecuencias cuando hacíamos las cosas que no eran. Por eso tomé parte de esta palabra como parte de experiencia de mi vida. El Señor me la fue mostrando cada vez que tropecé, cada vez que Él me puso algo en donde apoyarme para tratar de salir adelante. En situaciones difíciles, y otros dirían, ¿cómo salió de esa? Sin embargo, la lealtad del Señor es algo que no se puede explicar. Él no hace excepción de personas y lo único que quiere que su creación terminen siendo sus hijos. Entonces, si nosotros seguimos tratando de discernir la palabra, en el versículo 2 el Señor, o sea, dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, ¿sí? A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. O sea, el Señor pone su brazo para que nos tomemos de Él ya desde la mañana, desde que abrimos los ojos, para poder ser defendidos. Y el clamor y la misericordia de Dios es que nosotros perseveremos en el camino que nos dispusimos a transitar tomados de su mano. No solamente cuando nos levantamos a la mañana, sino cuando transitamos durante todo el día, y aún cuando nos vamos a dormir, sabemos que podemos estar en sus brazos todavía, para estar seguros. En este caso, Judá iba a pasar un momento de clamor, un momento de incertidumbre, un momento de desesperación. Y si nosotros asociamos a que nosotros también somos un pueblo que pasamos esas situaciones a diario, en nuestro trabajo, en la calle, aún en la iglesia. Si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, vamos a salir adelante. Y toda angustia que venga sobre tu vida por los opresores va a ser liberada, como dice la palabra.
que en tiempo de tribulación Él te trae la salvación. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que Él no nos deja ni un instante. ¿Por qué? Porque para Él el tiempo no existe, existe para nosotros, pero no para Él. Entonces nos damos cuenta que Dios es, más que nada, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Porque si nosotros ponemos, nos tomamos de su mano, o de su brazo, como dice la palabra, la fuerza no la vamos a hacer nosotros, la fuerza la va a hacer Él. Pero nosotros ponemos nuestro cuerpo para poder conseguir la salvación. Son muchas cosas que cada uno de nosotros piensa que si me tomo de la mano de alguien a la mañana, tengo que sacar un rédito en esto, ¿no? Como cuando uno va al trabajo y le toca hacer una situación. A mí me ha pasado siempre que, más allá de la categoría que me hayan dado, yo tuve que aprender la empatía. Y que creo que con cualquier hermano nosotros en la iglesia tenemos que aceptar esa empatía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar lo que está sufriendo el otro sin sufrir nosotros para poder ayudarlo. Porque si nos ponemos a sufrir también nosotros, no podemos encontrarle la salida a la desesperación de nuestros hermanos. Cuando uno tiene esa dependencia diaria del Señor, que te da la fuerza y la protección contra cualquier estímulo que no sea bueno, decimos que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra salvación. Y quizás nosotros no nos damos cuenta porque estamos mucho tiempo en la carne y poco tiempo en el espíritu. Si algo que aprendí con mis errores es que yo me tengo que encargar de manejar esto, mi carne, pero no la tengo que dejar manejar por la propia carne. Entonces, en la palabra descubrí que dice que cuando crece el espíritu, muere la carne. ¿Pero por qué muere la carne? No porque te deja de servir, sino porque te va a servir mejor. ¿Por qué? Porque cuando crece tu espíritu, tu alma se va limpiando, y el alma limpia le da órdenes al cuerpo que están en el orden de Dios y no en el orden del otro que se mete en nuestras vidas manchando nuestra alma. Por eso tomé esto que le pasó a Judá como algo personal, de que nosotros también podemos salir adelante, también podemos ser victoriosos, siempre y cuando hagamos las cosas que están en el orden del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su misericordia dispuesta para que nosotros nos reanimemos, nos fortalezcamos y seamos victoriosos. Y eso tiene que ser parte de nuestra vida. No hay opción, tiene que ser así. Porque si no, tropezamos y caímos. Cuando nosotros ponemos la plena confianza en Él y esperamos la intervención salvadora, ahí las cosas nos empiezan a ir mejor. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Y así esté pasando por alguna situación que no me agrada, Dios está utilizando esa situación que no me agrada para fortalecerme
y estar preparado para otra situación. Y así lo hacía con Judá. Le permitía la opresión para que Judá se levante, reaccione, que elija mejor quiénes eran los que podían estar batallando la misma batalla que ellos batallaban. Si seguimos la palabra, vamos a ver que tanto en el versículo 3 como en el versículo 4 hay una manifestación gloriosa de Dios. Dice, los pueblos huyeron a la voz del estruendo. El Señor, en una de las situaciones que tuvo que pasar Judá, él en la noche asustó al enemigo, y no solo lo asustó, sino que lo combatió. La palabra dice que los pueblos huyeron a la voz del estruendo y las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. O sea, a la acción del Señor en esa tormenta que levantó estaba la victoria y el pueblo la tomó. Pero como toda guerra, todo conflicto tiene sus consecuencias. Y la palabra dice, sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Isaías toma, en estos versos toma dos nombres propios, por decirlo de alguna manera: la oruga y el saltón. Y nosotros ya sabemos lo que hace la oruga y lo que hace el saltón, ¿no? No vienen para beneficiarnos, pero vienen para poner un orden en el desorden en el cual nos metimos. Por supuesto que no nos gusta el desenlace. Por eso tenemos que estar preparados para que esto no ocurra. Y para que esto no ocurra, tenemos que escuchar la voz de Dios, que no siempre se presenta como estruendo. Porque cuando se presenta como estruendo es porque está enojado. Dice que él es lerdo para la ira, pero se enoja, porque sus hijos no lo entienden. Sus hijos no hacen su voluntad, sino su propia voluntad. Y entonces ahí toma autoridad de lo que él es. Y entonces nosotros menguamos. Pero no siempre tiene que ser así. ¿Sabes por qué? Porque en todo botín de guerra siempre hay pérdida. Y la pérdida viene de ambos que lucharon en la guerra, no solamente de un bando. Por más que el hombre se llene la boca diciendo fui vencedor, pero tuvo sus consecuencias. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias. Cuando el Señor se enoja. ¿Por qué? Porque el resultado del juicio es para todos igual, para el creyente y para el impío, porque como dije, Él no hace acepción de personas. Él le da la posibilidad a cualquiera que quiera crecer en el camino de Cristo. Cuando nosotros aplicamos esto en nuestras vidas, vemos que podemos confiar en que Dios tiene el control soberano. Y gloria a Dios que así sea.
porque nos va a llevar siempre, por más que nos cueste, a la victoria. Cuando Él interviene, el mal es vencido. Y su pueblo ve su gloria y su poder manifestados en cada una de las situaciones de nuestra historia. Cada uno de nosotros representamos una historia delante de los ojos del Señor, que es el cambio que tenemos con las transformaciones porque fuimos obedientes al Señor. Cuando nosotros entendemos que al ver su gloria nos vemos renacidos, levantados en poder, pero el poder sigue siendo de Él, no es nuestro. Y en el versículo 5 dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. No solamente nosotros tenemos que tomar el juicio como algo malo, porque el juicio también te trae justicia. Y eso es lo que tenemos que pretender. Que al ser exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, Él va a traer el juicio y la justicia. Tenemos que saber que la naturaleza de Dios siempre se va a exaltar. Y Él siempre está en las alturas. ¿Por qué? Porque Él dejó a alguien sobre la tierra. Cuando su Hijo partió, dejó al Espíritu Santo de Dios para que Él sea la energía necesaria para que nosotros podamos salir adelante. Para que nosotros seamos asegurados que si tenemos en nosotros al Espíritu Santo, por más que seamos ajusticiados en un juicio, vamos a salir victoriosos. Porque Él es el que nos da la fuerza y podemos salir adelante. Dice que la verdadera seguridad y el fundamento sólido no se encuentran en las fuerzas humanas, ni en los sistemas que el mundo puede ir armando. Está por encima del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos temor de Jehová, y acuérdense que el temor no es miedo, el temor es respeto y obediencia a la palabra del Señor. Y gracias a eso, que es la clave que nos lleva a tener sabiduría, a poder crecer, a poder salir adelante cada día, cada situación. Al buscar la justicia y la rectitud de Dios en nuestras propias vidas, experimentamos un fundamento seguro, dice la palabra. Somos asegurados por el Señor. Pero tenemos que hacer la obediencia y aparte ser respetuosos de la palabra del Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar que en este tramo Isaías nos enseña que aunque los opresores parezcan triunfar temporalmente, el juicio de Dios es seguro y final. ¿Esto qué quiere decir?
que nunca vas a ser derrotado si el Señor realmente está contigo, porque vas a conseguir lo que otros no pueden conseguir. Por lo tanto, dice que el juicio de Dios es seguro y final. ¿Por qué quiere decir esto, final? Porque tiene un límite, y en ese límite ya no hay más cosas para hacer. O triunfaste, o estás calentándote en ese famoso río de azufre y fuego. Qué dicotomía, ¿no? Pero Dios sabe que tú puedes salir adelante. Él sabe que si hacen la voluntad del Padre, sus hijos van a ser victoriosos en la eternidad. Yo escribí algo que lo voy a leer bien para que no se me mezcle nada y quede lo que el Señor me dio en esa noche. Esto nos enseña que la rectitud moral y la confianza en Dios son clave para la verdad pero también para la verdadera seguridad y bendición. Nos muestra un Dios que no solo juzga la iniquidad, sino que también protege y provee para los justos, prometiendo una era de paz, salud, perdón y la gloriosa presencia de un rey en aquel momento. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una llamada a vivir una vida de integridad, sabiendo que la recompensa es una morada segura y eterna en la presencia de nuestro Señor. Qué hermoso poder estar en la eternidad y poder disfrutar de lo que realmente el Señor ha puesto en nuestras vidas. Nos cuesta aprender las cosas, nos cuesta defendernos del enemigo, porque nosotros queremos ser mucho más buenos que Dios, pero nos olvidamos una cosa, que Dios, en su tremenda bondad y su gran misericordia, Él es justo, a lo que nosotros muchas veces no hacemos justicia porque pensamos que estamos dañando si decimos la verdad a la otra persona. Muchas veces uno dice, pero hermano, ¿te parece que está bien que hagamos esto o aquello? Sí, me parece bárbaro, tiene que ser así. ¿Y dónde está el respaldo bíblico? Ah, no, porque en la teología dice que puede ser. Intentemos hacer la voluntad de Dios para no equivocarnos. Intentemos caminar para no pasar por lo que pasó en Judea, que tuvo que haber muerte y destrucción para que haya un cambio de mentalidad en ese pueblo. Busquemos a nuestros amigos dentro de lo que la iglesia te da, pero también batallemos para que la verdad salga a luz, aunque nos duela, aunque nos moleste, porque va a ser la única posibilidad que tengamos el día de mañana poder estar sentados en aquella mesa. Así nos toque un lugar muy lejos, no importa. No tenemos que pensar que vamos a ser menos o más que otras personas, sino tenemos que pensar que cada acto de nuestras vidas sea el reflejo
que Cristo tenga para ofrecernos. Y si nosotros hacemos el reflejo de Cristo, vamos a patinar muchas veces, pero nos vamos a ir fortaleciendo, tomados del brazo del Señor, para que podamos ser victoriosos en lo que tenemos que hacer. Muchas veces hasta nos cuesta venir a la iglesia, porque surgen cosas que están puestas por el enemigo de tal manera que no se me complica, porque van a pensar que no los quiero, van a pensar que no son importantes en mi vida, van a pensar que no los quiero ayudar. Que tu pensamiento siempre sea el mismo pensamiento que el Señor ha puesto en su palabra y que no la cambia por más que nos cueste salir adelante, porque ahí sí vamos a tener la victoria, ahí sí vamos a ser siervos realmente del Altísimo, ahí sí vamos a poder enfrentar al enemigo de tal manera que la victoria va a venir hacia nosotros, pero no va a ser nuestra, va a ser de Jesucristo, porque nunca te soltó, nunca te ignoró. Él siempre está al lado tuyo en la presencia del Espíritu Santo de Dios, aunque Él esté sentado en el trono al lado de su Padre, no te dejó solo. Y la palabra lo reafirma, que nunca va a dejarnos solos, y que encima te dice que va a ser morada para que en algún día todos podamos convivir juntos con Él. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Ser fieles. Muchas veces cerrar el pico, como dicen algunos, porque en el silencio no hay cobardía, No piensen que el silencio es cobardía, porque en el silencio estás matando a tu cuerpo a que se exprese de una manera que después te arrepientas. Y si estamos hoy aquí es porque queremos un cambio en nuestras vidas. Piénsalo, atesóralo y no lo dejes en la vaca cuando te vas, que quede dentro tuyo, que traspase la puerta, que llegue a tu trabajo, a tu escuela, al almacén, a donde sea, al cine, a donde sea, no importa, porque nosotros estamos preparados para ir al mundo. No tomar del mundo, sino que el mundo tome de nosotros. Si nosotros nos comportamos solamente acá y respetamos a los hermanitos y allá que yo, y después salimos a la puerta y hacemos lo que queremos, seguramente nuestra vida no va a terminar bien. Por eso vamos a cortar esto, porque es para hablar mucho más, porque cada uno de nosotros está pensando que tiene que ser algo que sea productivo, y eso va a ser productivo cuando yo pueda ser testigo de que otro cambió por mí. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias por un día más de estar en tu presencia a través del Espíritu Santo de Dios, que nos dé la fuerza suficiente para seguir batallando, Señor, para ser victoriosos con tu fuerza, Señor, no con la nuestra. Por eso te damos las gracias, Señor, porque has permitido que hoy estemos conformando tu cuerpo para poder salir adelante y llevar tu palabra hasta los confines del mundo. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que
nunca nos permitas salirnos del camino y que nuestra fe sea inquebrantable a pesar de las tribulaciones que podamos pasar, porque sabemos que en ese momento tú sigues estando con nosotros para fortificarnos y para ser victoriosos el día de mañana. Te damos las gracias, Señor, en el nombre sobre todo nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente hoy y siempre. Dale ese aplauso que se lo merece el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que no cambia de pensamiento. Dios me lo bendiga grandemente. Si alguno tiene oración, ahí vamos a estar. Te amo.